Bueno, muy buenos días muchachos. Vamos a hablar hoy de cefaleas. Entonces, para comenzar a hablar de cefalea, también es conocida como cefalalgia. Hace referencia al dolor que se presenta por encima de una línea que uno traza, como vemos en la imagen, desde los cantos externos hasta posterior, ¿cierto? Especialmente hasta el canal auditivo externo. Lo que se presente por encima de esa línea se conoce como cefalea. El enfoque clínico de esto siempre va a ser la historia clínica y un examen físico. Ese es el gol estándar, ¿cierto? ¿Enfatizando en qué? Enfatizando en lo neurológico. Sabemos que tenemos que mirar si el paciente tiene una paresia, si tiene alteraciones de la conciencia, ¿cierto? Los estudios de neuroimagen siempre los vamos a tener en cuenta en los pacientes que presenten cefaleas con banderas rojas, las cuales vamos a ver pues más adelante. En cuanto a los paraclínicos, como vemos ahí, tenemos que siempre van a ser dependiendo de la sospecha clínica. Epidemiológicamente hablando, vamos a tener que la cefalea es la queja neurológica más común que se presenta en estas consultas y incluso podemos verlas que la vamos a tener nosotros en las consultas médicas generales, pacientes que incluso necesitan ingresar al servicio de hospitalización, consulta ambulatoria, obviamente lo tiene que ver el especialista, y en los servicios de urgencias también los vamos a tener. En cuanto a las cefaleas, son varias, pero vamos a tener estas tres que son como las más comunes. Tenemos la cefalea tensional, que es quizás como la más común, con una característica importante, es que esta no es incapacitante. Tenemos la migraña, que se presenta hasta en un 20%, pero esta, la característica principal es que sí es incapacitante. ¿Listo? Y la clúster, que como vamos a ver más adelante, se presenta hasta en un 3%. En cuanto a las cefaleas, tenemos que tener en cuenta que se dicotomizan, entonces se dividen en primarias y secundarias, teniendo en cuenta que las primarias van a ser siempre las más comunes, hasta el 95%. ¿Cuál es la diferencia? Que en las primarias siempre va a haber, perdón, que en las primarias no hay una causa estructural. En las secundarias vamos a tener una causa tanto estructural o funcional, llámese un trauma, llámese una infección, entre otras, ¿listo? En las primarias que vamos a encontrar, la migraña, el estatus migrañoso, las autonómicas trigeminales y las cefaleas tipo tensión. Entonces, en las secundarias, ¿cuáles encontramos? La cefalea tipo trueno, la gravídica, ortostática y la relacionada con la hipertensión endocraneal. En cuanto a las banderas rojas, tenemos varios ítems, alrededor de 10, los cuales nos dicen, téngalo en cuenta, que son hallazgos en el paciente que nos pueden orientar a que el paciente puede tener un mayor deterioro neurológico y necesitamos neuroimágenes. ¿Cuáles son? Entonces, obviamente los pacientes que tienen trauma craneoencefálico y cuello, hay que tenerlos muy en cuenta. Pacientes que presenten cefalea de nuevo, de inicio reciente, e incluso los pacientes que ya tienen instaurada la cefalea y que el dolor, entonces nos consultan, doctor, sí, a mí me duele la cabeza, pero me está doliendo aún más. Listo, este dolor es diferente. Una cefalea que empeora progresivamente, ¿cierto? Una cefalea que la refieren como la peor de la vida. Entonces, sí, a mí me duele la cabeza, me da migraña, pero esta es la peor cefalea de mi vida. Pacientes que consultan y dicen que la cefalea se instaura rápidamente, en menos de un minuto. Esta sería causal o normalmente por cefaleas tipo trueno. Las cefaleas desencadenadas por el ejercicio, la tos, maniobras de Valsalva. Los extremos de la vida, entonces tenemos pacientes menores de 5 años y mayores de 50 años. Los pacientes, como les dije al principio, el examen físico es importante, porque si en el examen físico encontramos papiledema, encontramos afectaciones motoras, encontramos que el paciente está confuso, encontramos incluso las convulsiones que son muy importantes, son banderas rojas, listo. Signos o síntomas sistémicos, pacientes que nos sugiera que tienen una infección o un tumor, ¿cierto? Fiebre, pérdida de peso, rigidez de nuca,
Incluso la sensibilidad en el cuero cabelludo es muy importante porque esta más adelante la vamos a tocar de nuevo, porque esta disminuye, o sea, es un predictor de que un medicamento nos va a disminuir la acción. Y por último tenemos que están los pacientes inmunosuprimidos, ¿cierto? Cáncer, VIH, medicamentos inmunosupresores. Entonces, en los textos que encontramos esta mnemotecnia que dice tienes grave tu foca. Cada letra nos hace referencia pues como a una de las banderas rojas. Entonces la T, trueno, inmunosupresión, edad. Entonces eso nos ayuda. ¿Qué llama la atención? Que también existen las banderas amarillas y aquí en esta mnemotecnia la incluyen en esta tabla. Entonces es más como para que posteriormente pues el profe nos diga si se utiliza o no se utiliza, porque como les digo, las banderas amarillas para algunos autores se utilizan, para otros no. Igualmente hay que verlas. Entonces, ¿cuáles son las banderas amarillas? Entonces tenemos la cefalea que despierta al paciente durante la noche. No es normal pues que lo despierta uno un dolor de cabeza. La cefalea que se presenta del mismo lado, es importante tener en cuenta que, por decir, la migraña es unilateral, pero ella migra, pasa de un lado a otro, no siempre es del mismo lado. Cefalea que se intensifica o empeora o cambia cuando usted genera movimientos o hace algún movimiento. Entonces hay que buscar como otra alteración. Entonces vamos a comenzar con las cefaleas primarias. Entre estas, obviamente, va a estar primando la migraña. Cuando hablamos de migraña, tenemos estas 5 características principales, que cuáles son. La cefalea es pulsátil, que se presenta entre 4 y 72 horas. La cefalea es unilateral, como les acabo de decir, presenta náuseas y vómito y una cefalea incapacitante. Listo. Los desencadenantes de esto son específicos de cada paciente. Entonces, son pacientes que nos van a consultar y nos dicen, vea doctor, es que a mí comer mucho chocolate me genera la cefalea o el dolor de cabeza o la migraña. Es que a mí un rayo de luz me genera la migraña. Con eso me da diferentes eventos que pueden generar la migraña en los pacientes, que incluso hay que buscarlos, hay que preguntarle al paciente si sabe cuál es eso y si no, incentivarlos a que lo busquen. Listo. Ahí les dejo algunos ejemplos de lo que podría generar esto. La migraña, al igual que la cefalea, se dicotomiza. Entonces tenemos la episódica y la crónica. ¿Qué tenemos en la episódica? Que son pacientes que presentan cefaleas 15 días durante un mes. Listo. ¿Qué pasa en la crónica? Son 15 días durante un mes, pero de esos 15 días, 8 de esos son con características clínicas de migraña, pulsátil, las 4 a 72 horas, unilateral, náusea, vómito, incapacitante. Y eso se tiene que cumplir por un periodo de 3 meses. Entonces, este mes 15 días, el otro mes 15 días, el otro mes 15 días, y ahí se diagnostica como crónica. En cuanto a la evolución, tenemos que se da como por fases, como por así decirlo. Entonces, tenemos los prodromos, que los prodromos nos habla de que el paciente nos refiere que tienen fatiga un día, 2 días antes de presentar la cefalea y dicen, sí, vea, a mí me da fatiga, yo me siento desalentado y presentan craving alimentario. Pacientes posteriormente, no todos pasan a aura, ¿cierto? Aura ya lo vamos a definir, pero entonces lo más general de las auras son que son visuales o sensitivos, pueden ser positivos o negativos. Cuando hablan de positivos nos hacen referencia a cuando vemos lo que los pacientes nos dicen, es que yo veo cucuyos, entonces las fotopsias, cuando los pacientes ven líneas de colores, ¿cierto? Esos son positivos y los negativos nos hace referencia como los escotomas. En cuanto a lo sensitivo, el paciente dice, sí, doctor, se me encalambra, no me hormiguean las manos antes de. Pasa posteriormente a la cefalea, como ya les dije, 4 a 72 horas, y esta es incapacitante, y posterior al evento de la cefalea tienen el postdromo, que el postdromo es como lo refieren literal, me quitaron las fuerzas, estoy muy débil, estoy muy maluco. ¿Listo? Como les dije, las cefaleas pueden ser, las migrañas pueden ser con aura o sin aura. Entonces, ¿qué es el aura? Son síntomas que se presentan entre 5 y 60 minutos antes de que le dé la cefalea. ¿Cuáles pueden ser las auras?
pueden ser visuales, ya las dijimos, sensitivas, del habla, motores, troncoencefálicos, algunos ejemplos ahí están como la ataxia, disminución de la alteración de conciencia, y los retinianos nos hacen más referencia a que el paciente pierde la visión temporalmente. No es una fotopsia, no es una escotoma, sino que pierde la visión temporalmente. ¿Listo? En los criterios, tablas muy importantes, hay que tener en cuenta que para hacer diagnóstico de migraña con aura son, por lo menos que tenga el paciente 2 crisis. ¿Listo? Y que cumplan los criterios B y C. En el B, que nos dicen, vea, usted tiene que tener por lo menos un aura, cualquiera de los que ya vimos, visuales, sensitivos, motores, ¿cierto? Y en el C, que nos dice, usted tiene que cumplir por lo menos 2 de los 4 ítems que plantean aquí. Entonces, que la progresión sea gradual, ¿cierto? De al menos uno de los síntomas del aura durante un periodo igual o superior a 5 minutos. O que tenga 2 síntomas, 2 de las auras, ¿cierto? Que cada síntoma, como ya le dijimos, se presente en un periodo entre 5 y 60 minutos. Que al menos uno de los síntomas sea unilateral. Que un aura diga, sí, doctor, a mí me da en el ojo izquierdo siempre. Esta cefalea, esta aura se acompaña pues de la cefalea, ¿cierto? O sigue antes de 60 minutos. En el criterio D siempre va a ser como de exclusión de otras enfermedades. Cuando tenemos la migraña sin aura, ya aquí no van a ser 2 episodios, sino que vamos a tener 5 episodios. Nos dicen que tenga 5 crisis y que cumplan los criterios de B, C o D. ¿Qué es la B? El tiempo estipulado que ya hablamos, entre 4 y 72 horas, pacientes que no hayan sido tratados o que no hayan mejorado con el tratamiento. En el C, que nos dice, usted tiene que presentar por lo menos 2 características de estas, que son, ya hablamos de algunas, localización unilateral, que sea de carácter pulsátil, ¿cierto? Que el dolor sea de moderada a intensa intensidad, de moderada a severa intensidad, perdón. Que sea empeorada cuando usted hace actividad física. Entonces, doctor, yo no puedo salir a trotar porque me duele, o subir escaleras o cualquier actividad física. Al menos uno de los siguientes. Entonces, el numeral D, pues la letra D nos dice, usted tiene que presentar o náuseas o vómito, que ya los hablamos también, o fotofobia o fonofobia. Listo, con eso se hacen criterios, con estos criterios se hace el diagnóstico, perdón. Y el numeral N, sí, sin otra mejor explicación para otro diagnóstico. Cuando un paciente de estos se debe ingresar al servicio de urgencias, claramente el paciente vomita y vomita, usted lo tiene que hidratar, entonces lo tiene que ingresar. Si el paciente es adicto a algún medicamento, a alguna droga, tiene que ingresarlo, especialmente los opioides. Si el paciente ya tiene un tratamiento establecido, pero no ha mejorado, ingréselo. Y si tiene un estatus migrañoso. Entonces, ¿qué nos dicen el tratamiento de urgencias? Obviamente, usted tiene que hacerle una buena historia clínica, ya dijimos que era algo el estándar, signos de alarma y mirar si la paciente está embarazada porque vamos a colocar medicamentos. ¿Cuál es el objetivo principal? Disminuir el dolor. Entonces, ¿qué dicen las guías o la sociedad americana? Dice, vea, nosotros no tenemos ningún medicamento nivel A para el tratamiento, pero sí le podemos ofrecer otros medicamentos, nivel B, C. Entonces nos dicen, vea, póngale metoclopramida al paciente, que eso le puede ayudar. O un triptán, en este caso ponen el sumatriptán. Listo. ¿Qué le puedo ofrecer también? Analgesia. Ellos lo ponen venoso. Acá en Colombia también se consigue el paracetamol venoso, pero es un poco más complejo, más caro. AINES, diclofenaco y pirona, ¿cierto? Ketorolaco. Pero ¿qué nos dice? Vea, no le ponga opioides o evite los opioides porque tienen muchos efectos adversos y porque esto puede generar adicción en los pacientes. También nos dice, es llamativo que aquí nos dice que la difenidramina no se la coloquemos, mientras que los canadienses nos dicen que sí la pongamos. Ahorita les muestro por qué. Y hay medicamentos que no tienen evidencia para ellos. Entonces, lo de la rehidratación lo discuten mucho porque dicen que solamente los pacientes que están deshidratados, pero entonces al final del cabo dicen, sí, vea, póngale un bolito de 500 a 1000 cc, entre 50 y 60 cc hora. Y los medicamentos que vamos a utilizar aquí siempre van a ser los antagonistas de los receptores de dopamina, los AINES, los triptanes y los opioides. Entonces, para comenzar, tenemos los antagonistas de los receptores de dopamina.
La metoclopramida es un medicamento que nos ayuda tanto para el dolor por los receptores de dopamina y también nos ayuda con la emesis. Los pacientes van a tener mucha emesis. Y lo que les decía, la difenidramina nos dice la canadiense, utilícela porque ustedes saben que la metoclopramida le puede generar acaticia al paciente. Entonces, se le puede colocar premedicar con difenidramina, dosis entre 12.5 a 25, y después le ponen la metoclopramida, ya sea venosa, oral, 10 miligramos. Igual con el haloperidol, esta nos puede ayudar mucho porque también es un antagonista. En cuanto a los AINES, tenemos diclofenaco, ketorolaco y dipirona. El diclofenaco es el único aprobado por la FDA para los estatus agudos de migraña, ¿listo? Para los episodios agudos, ¿sí? De migraña, no estatus. El ketorolaco es muy bueno, se acopla también a los pacientes, pero este no está en el post, pero también sirve. La dipirona es un medicamento controversial porque algunos dicen que no lo utilicemos porque generan agranulocitosis e hipotensión, pero hay una controversia porque también los autores del texto que leímos dicen, vean, eso en 30 o 60 minutos el paciente se puede mejorar, entonces considérela, la puede utilizar. Eso es como dependiendo de donde estemos también. Los triptanes son medicamentos muy importantes que nos ayudan mucho. Estos medicamentos se han utilizado en estos pacientes. Tenemos de inicio rápido y de inicio lento. Lo que pasa con estos medicamentos es que no están en el POS y son algo costosos. Entonces, es por eso. Ya les había dicho los opioides. Los opioides es mejor evitarlos porque estos generan recurrencia en las consultas médicas de los pacientes, al igual que generan adicción y cronificación de la cefalea. En el tratamiento ambulatorio, usted lo que tiene que hacer es mirar si es leve, moderado o moderado a grave el dolor de cabeza. Entonces, así usted le manda, siempre le manda AINES, pero si es leve, usted le dice, bueno, metoclopramida que nos ayuda, ya vimos. Y si no, triptán si se lo autorizan, ¿cierto? Como les dije ahorita, la cefalea en las banderas rojas, el triptán, cuando ya usted siente sensibilidad en el cuero cabelludo, ya empieza a perder su efectividad. Entonces, cuando usted ya tiene esa bandera roja, ojo con los triptanes, ¿listo? Las contraindicaciones, todo lo cerebro cardiovascular, hay que tener en cuenta eso. En el tratamiento agudo, lo que ya hemos manejado o hemos visto, AINES, ¿cierto? Analgesia, los triptanes, e incluso la ergotamina la pone en esta tabla, pero mire que tiene evidencia nivel C, entonces es muy baja. En el tratamiento preventivo, estos pacientes hay que darle tratamiento preventivo, aquí están las indicaciones en donde dice que son pacientes que tienen más de 4 episodios al mes, pero de intensidad moderada severa, y más de 6 episodios al mes. Pero más que todo cuando los pacientes tienen riesgo de abstinencia o de sobreabuso de estos opioides, de analgésicos, de medicamentos en general. ¿Cuál es el tratamiento? Estilos de vida. Coma bien, duerma bien, haga ejercicio. Listo. Y otros medicamentos profilácticos que los incluyen como el metoprolol, el propanolol, ¿cierto? Beta bloqueadores que nos pueden ayudar en este contexto e incluso hablan de la toxina botulínica, más que todo en el episodio crónico. Entonces, en el episodio crónico nos puede ayudar. El topiramato también nos sirve en el episodio crónico. Y que es importante con la toxina botulínica, que esta no hablan mucho pues del mecanismo, pero lo que sí sé es que van a infiltrar varias veces pues como el cuero cabelludo y esto va a generar como un alivio de los pacientes. Bueno, continuando con la exposición, pasamos a estatus migrañoso. Estatus migrañoso se define como el ataque de migraña incapacitante que dura más de 72 horas. Entonces, para este también tenemos unos criterios que serían: el A es ataque de cefalea que cumpla los criterios B y C. El B es pacientes que cumplan criterios para migraña con aura y sin aura.
y ambos de los siguientes: no mejoría por más de 72 horas y el dolor o los síntomas asociados sean incapacitantes. Ahora el tratamiento. El tratamiento es en urgencias. Entonces, si el paciente no le sirvieron los tratamientos de primera línea que ya mencionó Sebas, es que vamos a pasar con los siguientes que tenemos aquí. El primero es esteroides, dexametasona. Bueno, los esteroides no es que me disminuyan el dolor, sino que disminuyen la recurrencia de este en las próximas 72 horas. Entonces, la dosis recomendada de dexametasona es de 4 a 16 miligramos cada 8 horas por 3 días. Hay que tener en cuenta los efectos adversos, pero son muy raros porque por lo mismo es muy poco durante muy poco tiempo. También tenemos el ácido valproico, este está contraindicado en embarazadas. Lo que vamos a dar de 500 a 1000 miligramos diluidos en 50 cc de solución salina. Lo vamos a infundir en 30 minutos cada 8 horas por 3 días. El sulfato de magnesio, este sí lo puedo dar en embarazadas, está contraindicado en hipermagnesemia. El sulfato de magnesio, ¿qué me va a hacer? En los pacientes que presentan migraña con aura, me va a generar mejoría del dolor y mejoría de los síntomas asociados, como fonofobia y fotofobia. Pero en los pacientes que solo me están presentando migraña sin aura, solo va a tener mejoría de los síntomas asociados. Y la dosis recomendada es 1 gramo diluido en 100 cc de solución salina y lo vamos a pasar en 4 horas. Lo máximo que puedo dar son 5 gramos. De la lidocaína no se tienen mucha evidencia. Dice que se podría usar en infusión. Y lo que recomiendan es que, como tiene varios efectos adversos a nivel cardíaco, como lo es las arritmias y la hipotensión, tenemos que tener monitorizado al paciente. Pero se da en infusión 60 miligramos hora en destroza al 5%. Y como última medida de tratamiento en medicamentos tenemos el propofol. El propofol es un hipnótico, sedante, entonces lo vamos a usar a dosis no anestésicas, entre 20 y 30 miligramos en bolo intravenoso cada 5 minutos. Vamos a hacer eso hasta que el paciente entre en sedación leve y por lo mismo tenemos que tener muy bien vigilado al paciente y asegurada la vía aérea. Otra medida de tratamiento, ya no farmacológico, serían los bloqueos de los nervios craneales periféricos. Los bloqueos es una buena medida, son muy bien tolerados por el paciente y los que más se tienen evidencia son los siguientes. El primero es el bloqueo del nervio occipital mayor. Entonces, ¿dónde se hace este bloqueo? Desde la apófisis mastoides hasta la tuberosidad occipital externa se traza una línea y en el tercio medial de esta línea se va a encontrar el punto de Arnold. Ahí se haría el bloqueo. También se hace el bloqueo del nervio supraorbitario. Entonces, el nervio emerge por la escotadura supraorbitaria e inmediatamente superior a cuando emerge, en ese punto se hace el bloqueo. También el bloqueo del nervio supratroclear. Este se hace entre la escotadura supraorbitaria y la unión con la nariz, ahí se hace el bloqueo. Y el bloqueo del nervio auriculotemporal. Entonces, el nervio emerge por la parte superior de la parótida y se encuentra entre el trago y la articulación auriculotemporal. Entonces, justo adelante del trago es donde vamos a hacer el bloqueo. El bloqueo se realiza con lidocaína, sin epinefrina al 1%. Y ya, así se realiza el bloqueo. Lo que hace el medicamento es inhibir como los canales de sodio mediante una ionización e inhibe el impulso nervioso. Así se hacen los bloqueos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otro tipo de cefalea, que sería la cefalea tipo tensión. La cefalea tipo tensión es una de las cefaleas más prevalentes. La prevalencia está entre el 30 y el 78% de la población. Esta cefalea tiene demasiados nombres, se conoce como cefalea idiopática, cefalea psicogénica, cefalea miopsicogénica, cefalea ordinaria, tiene una infinidad de nombres. Entonces,
esta cefalea es una cefalea primaria y tiene ciertas características, como lo es la duración va desde media hora hasta 7 días. La localización es bilateral, el tipo de dolor es un dolor opresivo o tensionante, la intensidad del dolor, la intensidad va de leve a moderada, y también es importante que no se desencadena con el ejercicio. Esta a su vez se va a dividir en dos, episódica y crónica. Entonces, la etiología de la cefalea no se tiene muy clara. Lo que las teorías que han dicho con respecto al episódico es que hay una sensibilización periférica de los nociceptores miofaciales. Entonces, esta se clasifica por el tiempo, son menos de 15 días en el mes, y esta episódica también se va a dividir en infrecuente y en frecuente. La infrecuente es menos de un ataque por mes, y la frecuente es de 2 a 14 ataques por mes. Y también después pasamos a la crónica. La crónica es que, a ver, si en la episódica tenemos una sensibilización periférica de estos nociceptores, en la crónica ya lo que va a haber es que se va a sensibilizar el sistema nervioso central. Entonces, digamos que esa sensibilización que tuvimos en un principio lo va a percibir de manera errónea. Entonces, el sistema nervioso va a procesar eso como un estímulo doloroso. Y esta cefalea la crónica se define como más de 15 días al mes con una duración mínima de 4 horas. Entonces, según la ICHD, tenemos también unos criterios para definir cada una. La cefalea tipo tensión episódica infrecuente, entonces lo principal es el criterio A, el tiempo de duración, por lo menos 10 días en el año y menos de 12 días al año, y que cumplen los criterios del B al D, que fue lo que ya les mencioné, el tiempo de 30 a 7 días, el C, que es las 4 características principales, que es la localización bilateral, la calidad que sea opresiva o tensiva, una intensidad leve o moderada, y que no empeore con la actividad física. El criterio D es que tenga ambos de los siguientes, sin náuseas ni vómito, y puede asociarse a fotofobia, a fonofobia, pero nunca a ambas. Y el criterio E, que siempre es que no tenga otra mejor explicación diagnóstica. La frecuente, otra vez es lo mismo, nos vamos al tiempo, al criterio A, que es que ocurra entre 1 a 14 días al mes durante 3 meses, y que cumplan los criterios del B al D, que serían los mismos de la infrecuente. Y con la tipotensión crónica, ya los días, el criterio A, que los días vayan más de 15 días durante 3 meses y que cumplen los criterios del B al D. Aquí ya sí cambian, entonces el criterio B es duración de minutos a días o sin remisión. El criterio C sigue siendo el mismo, la localización bilateral, calidad opresiva, de intensidad leve a moderada y que no empeore con la actividad física. Y el D es que tenga ambas de los siguientes, este criterio también cambia, solamente una entre fotofobia, fonofobia o náuseas leves, o ni náuseas moderadas o intensas ni vómito, o sea, no puede tener esto, solo uno de los tres es posible, fotofobia, fonofobia o náuseas leves, no puede tener nada más. Bueno, ahora el tratamiento. A ver, en consulta externa, cuando tengo un paciente con cefalea tipo tensión, una crisis aguda, los medicamentos que tienen nivel de evidencia A son los analgésicos simples, como es la aspirina, el acetaminofén, los AINES, y estos medicamentos se pueden usar solos o combinados, como uno lo prefiera. Ya en consulta externa también hablamos de un tratamiento profiláctico, pero este solo se va a las cefaleas episódicas frecuentes o crónicas. El tratamiento de primera línea es la amitriptilina. Entonces, la amitriptilina voy a dar dosis de inicio bajo y los voy con un incremento paulatino. Voy a dar 12.5 miligramos cada noche y lo puedo aumentar esos mismos 12.5 miligramos cada 2 a 3 semanas. Entonces, este tratamiento lo voy a dar por 6 meses
el paciente puede empezar a presentar mejorías de los síntomas entre la cuarta y la sexta semana. Después de 6 meses ya voy a empezar un desmonte paulatino. Otros, tratamiento no farmacológico profiláctico, pero estos ya tienen evidencia C, que sería la acupuntura, la terapia cognitivo-conductual. Estos no tienen mucha evidencia, pues del nivel C. Y también mencionan la inyección en puntos de gatillo. Entonces, estas inyecciones se hacen con agujas secas, y para evitarle el dolor al paciente se puede hacer con lidocaína al 1-2%, pero tampoco está muy bien estudiado y la evidencia no es tan buena. Ahora, el tratamiento en urgencias. Entonces, puede ser vía oral. El documento menciona que se han hecho muchos estudios comparando como todos los medicamentos que les voy a mencionar, pero concluye que los de primera línea van a ser los AINES, son los que mejor tienen efectividad, y el primero de estos, el de primera opción, va a ser el ibuprofeno. Entonces el ibuprofeno entre 400 a 800 miligramos, seguido del naproxeno de 850 miligramos, y por último el ketoprofeno con 50 miligramos. De segunda línea tenemos otros medicamentos como el acetaminofén. Del acetaminofén, digamos que se ha estudiado mucho, la efectividad de este es hasta el 70%, pero cuando lo van a comparar con los AINES, sigue siendo mejor los AINES, entonces por eso lo mandan a segunda línea, y la efectividad para llegar a este 70%, la dosis es de 1 gramo. También se tienen estudios con aspirina y es relativamente bien, también se recomienda entre dosis de 500 a 1000 miligramos. Y a estos de segunda línea les puedo adicionar 130 miligramos de cafeína. Bueno, ahora el uso de triptanes. Como Sebas ya lo mencionó, son muy buenos para la migraña, en el tratamiento de migraña, en la crisis aguda. Y aquí lo vamos a usar es cuando ya la migraña se me está sobreponiendo a la cefalea tipo tensión. Entonces, también hay que tener en cuenta que no se pueden usar ni relajantes musculares, ni opioides, ni barbitúricos, porque, a ver, los relajantes pueden inducir a habituación, y los barbitúricos y los opioides, además de generar dependencia y desarrollo, como ya lo mencionó Sebastián en un principio, me puede llevar a cefalea por uso excesivo de analgésicos. Entonces, pues, no estaría haciendo nada. En los pacientes que ya presentan un dolor con intensidad moderado a severo, voy a irme por los medicamentos vía parenteral como la clorpromacina y la metoclopramida. Al igual que lo vamos a usar en migraña, se puede usar con difenhidramina o el ketorolaco. Después, después de hacer todo este tratamiento, tenemos que evaluar la efectividad de la terapia. En cefalea tipo tensión, digamos que no hay unos criterios específicos para esta, sino que lo que hacemos es extrapolar los criterios de migraña aguda y los aplicamos aquí. Entonces, son 4 preguntas las que tenemos que hacer. ¿Está el paciente sin dolor y sin discapacidad en 2 o 4 horas como máximo después del tratamiento? ¿El tratamiento funciona consistentemente sin recurrencia del dolor? ¿Puede el paciente planificar su día? ¿Tolera el medicamento? Entonces, si de estas preguntas que nos hacemos, 2 o más no se cumplen de manera sistémica, es porque ya tenemos falla en el tratamiento y tenemos que empezar a preguntarnos otras cosas. Lo primero es que si tenemos el diagnóstico correcto, si es el tipo de cefalea que es, eso es como lo primero. Si tenemos el diagnóstico correcto, nos pasamos a preguntar si es el medicamento y la dosis adecuada. Si también estamos seguros de que estamos en lo correcto en este punto, pensamos si tiene otro tipo de cefalea asociada, puede como migraña, para ya cambiaría el tratamiento, como los triptanes, como lo mencioné antes. Y si no es así, hay que ver la expectativa, si se tiene una expectativa poco realista con la terapia. Y si no es así, tenemos que buscar otras comorbilidades que no habíamos pensado y que no habíamos evaluado.
Anita, activa el micrófono. Gracias, perdón. Entonces vamos a hablar de las autonómicas trigeminales. Las autonómicas trigeminales es un nombre general para hablar de 3 tipos de cefalea: la neuralgiforme unilateral de corta duración, la tipo clúster y la hemicránea paroxística. Entonces, el dolor de estas 3 están en la región del nervio trigémino, o sea, orbital, ya sea supra, infra o retroorbital, y el temporal. Puede estar combinado o solo uno de los dos. Está asociado a características que conocemos como autonómicas craneales ipsilaterales, que ahorita les cuento cuáles son, y en lo que se diferencian en realidad es en que en la aparición, en el tratamiento y en la frecuencia de los ataques. Listo, entonces vamos a hablar de la tipo clúster. La tipo clúster es la más común de las autonómicas trigeminales. Los ataques durante 15... Anita. Toma el control de las diapositivas para que se puedan pasar. Amigo, las estoy pasando. Lo tiene Paulinita. Dale tomar control, porfa. Entonces repito, ¿qué hago? Sí, dale si quieres. O pues si quieres desde la parte, pues, desde esa primera diapositiva, la siguiente. Es que se quedan autonómicas trigeminales. ¿Listo? Entonces aquí. Ahí, pasa, exactamente. ¿Listo? Listo. Comienza otra vez, dale. Entonces las autonómicas trigeminales es un nombre general para dividir, pues para hablar de 3 tipos de cefalea: la hemicránea paroxística, la tipo clúster y la neuralgiforme unilateral de corta duración. En común tienen que son todas por el recorrido del nervio trigémino, y esto implica pues orbital, ya sea infra, supra o retroorbital, y en la parte temporal. Está asociada a características autonómicas craneales ipsilaterales, que ya ahorita les voy a contar cuáles son. Importantes, se diferencian en la duración, en la frecuencia y en el tratamiento pues que se les da. Listo. Entonces vamos a hablar de la tipo clúster. La tipo clúster es la cefalea más común de las autonómicas trigeminales. Los clústers, que son como el periodo de presentación, es de 15 a 180 minutos. La frecuencia es de 1 a 8 ataques por día y tiene periodos de 2 a 12 semanas en donde se presentan. En estos ataques es común que a los pacientes les dé como una agitación motora, como del estrés que les da el dolor. Listo, ya habíamos hablado pues de la distribución. En esto es unilateral, siempre, orbitaria, retroorbitaria, supraorbitaria y temporal. Puede estar combinada, pero siempre es unilateral. Tiene una irradiación hacia maxilar y mandibular. Tiene una principal, o sea, se irradia mucho a la dentadura superior. Los desencadenantes principales son el alcohol y las siestas diurnas, y se acompaña, como habíamos hablado ahorita, de los signos autonómicos trigeminales, que justo ahora les voy a contar cuáles son. Acá. No quiere. Amigo, ¿por qué no pasa? Ya. Tenemos entonces que vamos a tener lagoptalmos, vamos a tener... ¿por qué no quiere? Cámara, es que recuerda que la diapositiva tú le pusiste cositas de movimiento y obviamente carga lento. Entonces, para los demás, tengan en cuenta no ponerle tanta cosa a las diapositivas para que no queden tan cargadas al momento de pasar. ¿Listo? Ya, dale tranquilita, no. Es por eso que se pone un poquito lento, recomienza. Listo, entonces está acompañado de los signos. Los signos van a empezar, pues vamos a tener inyección conjuntival, vamos a tener lagoftalmos, congestión nasal o rinorrea, va a haber una miosis ipsilateral siempre, puede haber tosis y edema palpebral. Listo. Entonces, los criterios de la cefalea tipo clúster van a ser estos 5. Sí. Entonces, el primero es que tienen que haber pasado 5 ataques. O sea, no puede, me dio una que se parece y ya va a ser no. Tiene que ser 5 ataques con las siguientes características. O sea,
como una clúster clásica. El criterio B va a ser que es un dolor unilateral, como ya habíamos hablado, tiene que ser unilateral, tiene que ser severo, la distribución tiene que ser orbital o temporal y tiene que durar de 15 a 180 minutos sin tratamiento, ¿listo? El criterio C es que cumpla uno o más de los siguientes. Entonces, el primero de ahí vamos a tener ya los signos autonómicos craneales que ya habíamos hablado, que son la inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, edema palpebral, sudoración frontal y facial, rubefacción frontal y facial, sensación de tamponamiento en los oídos, miosis y tosis. O que cumpla, como les había dicho ahorita, que tienen algo muy característico, que es en los ataques, tienen una inquietud o agitación. ¿Listo? El criterio D es que la frecuencia tiene que ser, o sea, la frecuencia varía de un ataque al día, o puede ser inclusive 8 ataques al día por más de la mitad del tiempo en donde la enfermedad esté activa. Y el último criterio es el E, que es que no hay una mejor explicación. Listo, entonces tienen unas características muy importantes que también es importante hablarlas, que es que tiene una periodicidad. Esa periodicidad tiene dos tipos, la circadiana y la circanual. Entonces, la circadiana es que todos los días, en el mismo momento del día, me da el dolor. En la clúster tiene una predilección porque este dolor sea 2 horas después de que el paciente esté dormido. Y ya. Y la circanual, que es que en los mismos meses del año, por ejemplo, en junio siempre me dan ataques. O que que tenga como un recorrido temporal. Entonces, cada año y medio siempre me da. Cada año y medio siempre me da. O algo así, pues. Y eso se explica por la activación hipotalámica. Es importante que sepan que hay dos tipos de clúster, que es la episódica y la crónica. En la episódica vamos a tener que obviamente cumple los... bueno, ahorita les cuento eso porque creo que sí, se me olvidó. Hay diapositiva adelante para eso. Lo importante de ahí, saber que la episódica es la más común. 90% de los pacientes que tienen clúster tienen una episódica. Listo. Entonces, los criterios de clúster episódica son que tenga criterios de clúster, o sea, los 5 que vimos ahorita. Y que además tenga dos de 2 a 7 días en un solo año, pero que tienen remisión, o sea, que están libres del dolor por más de un mes o un mes. Listo. Y ya la episódica, la crónica, perdón, es lo mismo. Cumple los 5 primeros criterios que habíamos hablado de clúster, pero aquí lo que va a pasar es que la remisión es menor a un año, es menor a un mes, o que en un año simplemente no han tenido periodos de remisión. Listo. Bueno, el tratamiento de la cefalea tipo clúster se divide en agudo y, bueno, en agudo. Entonces, en el agudo tenemos que empezar 2 tipos de tratamiento. El primero va a ser el abortivo y el segundo va a ser el preventivo. Hay uno entre los dos que es la terapia puente, pero ya lo vamos a ver. Entonces, la terapia abortiva de primera línea es el oxígeno más el sumatriptán. El oxígeno se tiene que dar por máscara de no reinhalación al 100%, de 12 a 15 litros por minuto por 15 minutos. Ahí es importante que recordemos, que les cuento. El dolor va a mejorar a los 5 minutos de que empecemos con el oxígeno, pero la terapia se tiene que dar por 15 minutos. Importante, no se puede dar en POC porque pueden hacer una narcosis por CO2 o una hipercapnia severa. Listo. Y con el sumatriptán vamos a tener que se da 6 miligramos subcutáneos con una dosis máxima de 12 miligramos cada 24 horas y ya. Se puede repetir la dosis se puede repetir y tiene que esperarse 2 horas para poder repetir esa dosis. Además tenemos que la dosis máxima a la que podemos llegar con sumatriptán son 12 miligramos cada 24 horas. Bueno, y ahora entonces están la segunda línea de tratamiento, que serían los triptanes intranasales.
El primero va a ser el sumatriptán, que se va a dar 20 miligramos, pues, y el segundo sería el solmitriptán, que se dan de 5 a 10 miligramos. Es importante que sepamos que pues el inicio de acción tarda un poco más, por ahí de la media hora, 20 minutos, que se tiene que administrar contralateral, porque habíamos hablado que estos pacientes del mismo lado del dolor van a tener o congestión o rinorrea, entonces para que como que nos curamos en salud y no vaya a quitar el efecto del medicamento por eso. Listo. Y la terapia preventiva, entonces vamos a tener dos partes. La terapia puente, que se debe dar 12 hasta 2 semanas después, o sea, cuando yo tengo el tratamiento agudo, ahí empiezo de una vez esta terapia puente, que son 2 semanas de este manejo. Puede ser el bloqueo de nervios occipitales mayores o la prednisolona. La prednisolona se va a dar 60 miligramos día por 14 días y luego se inicia un desmonte bajando 10 miligramos cada 2 días. Después de esa terapia puente empieza la acción de la verdad, pues del verdadero preventivo, que sería el verapamilo. Entonces el verapamilo tiene una dosis de inicio de 80 miligramos vía oral cada 8 horas. Se aumenta 80 cada 10 a 14 días. Importante, la dosis máxima de verapamilo, según encontré, eran 480 miligramos día. Y lo que hace esta terapia preventiva principalmente es que acorta la duración y los números de clúster. O sea, este no es un manejo que te vaya a quitar el dolor. O sea, ayuda, pero no es lo principal. Lo principal es que acorta la duración y número de los clústeres. Hay que tener cuidado y hay que hacer un EKG al inicio de esta terapia y con el aumento de cada dosis, porque estos pacientes pueden hacer bloqueos AB y lo pueden hacer hasta 10 días después de inicio o del cambio de dosis. Bueno, la segunda línea de las que nos hablaban era el carbonato de litio, que se da de 600 a 1200 miligramos día. Importante, no se usa mucho porque sabemos que la intoxicación con litio es algo difícil de manejar, entonces hay que tener aparte pues el control de la litemia, entonces pues no se usa mucho, pero está el topiramato. Está el topiramato que se da de 50 a 100 miligramos día y está la indometacina. Ahora vamos a hablar de la neuralgiforme unilateral de corta duración. Entonces, esta pues tenía como una división, como que ponen aparte con inyección conjuntival y lagrimeo, que igual son parte de los signos autonómicos craneales, y las que tienen el resto. Igual no sé para qué lo dividen, porque no dicen diferencias aparte de la presentación de esos dos. Es más común en mujeres, pues levemente, pero es más común. Se puede dar un ataque o centenares en el mismo día y tiene una duración de 0.01 a 10 minutos. Los principales disparadores son mecánicos, que son el movimiento del cuello y al tacto. En el tratamiento vamos a tener que se da con lidocaína IV, con una dosis de carga de 1 miligramo kilo por 15 minutos, y después se sigue con una infusión lenta de 1.5 a 3.5 miligramos kilo hora. Y se da solo hasta por 7 días, no se pasa de ahí. También hay que tener cuidado porque también podemos causar arritmias cardíacas, deterioro cognitivo, mareo, diarrea y vómito. Entonces por eso como que se prefiere que tenga se debe hacer con un monitoreo continuo de electrocardiograma. Listo. La cefalea hemicránea paroxística son ataques muy severos que duran de 2 a 30 minutos y que puede haber varias presentaciones en el día. No tantas como la que acabamos de ver, que eran como centenares, decía literalmente, sino pero también puede ser muchos. Se dice que es más de 5 ataques al día. Para tener el diagnóstico de una cefalea hemicránea paroxística, tiene que haber al menos 20 ataques con características típicas.
Y pues como ya habíamos visto, también se acompaña de los signos autonómicos craneales. Se desencadena por factores también mecánicos, como lo sería la flexión o rotación del cuello al presionar la raíz de C2, o pues presionando el nervio occipital o la apófisis transversa de C4 y C5. Listo, el tratamiento de primera línea se da con indometacina. Se tiene que... Esa diapositiva está rara. Se inicia 25 miligramos día cada 8 horas. Con esos 25 miligramos cada 8 horas duras 3 días. De ahí aumentas a 50 miligramos hora, 50 miligramos cada 8 horas. Y de ahí, si no mejoras, esperando siempre entre intervalo de 3 días. Si ahí no mejoras, lo que vas a hacer es que vas a dar algo que se llama el reto de indometacina. El reto de indometacina es que se aumenta la dosis hasta 75 miligramos día y pues ahí se supone que ya con eso o mejoras o mejoras. Se continúa la misma dosis por un mes, pues con la misma dosis que mejoró, se continúa por un mes y de ahí se inicia pues el desmonte que no nos explicaban cómo se hacía. Hay que tener mucho cuidado porque el principal efecto adverso es la presentación de úlceras pépticas, entonces usualmente se acompaña con inhibidor de bomba de protones. Listo. Y ya la segunda línea de tratamiento que nos daban era melatonina de 3 a 35 miligramos cada noche y topiramato, ácido acetilsalicílico, cilocoxib, naproxeno, pero ya de eso se hablaban no mal, pero no hablaban con muy buena, pues no decían como, son 1A, no, entonces como que sí, pero pues, o sea, ayuda a encontrar otros de los, pues que sirva antes, listo. Bueno chicos, ahora les voy a hablar sobre cefaleas secundarias. Tenemos que tener como o recordar que las cefaleas secundarias son por algo externo, ya sea intracraneal o intracraneal o extracraneal, y que pueden ser fatales porque muchas de estas son muy graves para el paciente. Y les voy a hablar como un enfoque en urgencias de estas cefaleas secundarias y como de forma global tenemos que saber que estas cefaleas las vamos a tratar principalmente con líquidos. Obviamente el manejo del dolor, ver qué es la causa secundaria que nos está causando estas cefaleas y sobre todo pues cómo vamos a mandar a nuestro paciente para la casa. Nati, control. Listo. Sí, El control ya. cefalea tipo trueno, les voy a hablar sobre este tipo de cefalea. Bueno, como vemos es una causa muy frecuente no es tan frecuente, pero es una de las causas que van a causar más mortalidad en el paciente, sobre todo porque una de sus principales causas es la hemorragia subaracnoidea. Bueno, esa hemorragia subaracnoidea va a causar más o menos, el paciente va a presentar cefalea intensa, va a presentar una aparición muy rápida, muy súbita, porque tenemos que tener en cuenta que la cefalea tipo trueno no la va a diagnosticar, no la intensidad que puede presentar el paciente, sino la instauración, o sea, es muy rápida, muy súbita, entonces tenemos que tener esto presente. El paciente puede presentar alteración del estado de conciencia, convulsiones, signos neurológicos focales y rigidez de nuca. Bueno, una de las principales causas que nos pueden causar una hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma saccular. Como lo ven en la imagen, normalmente se dan en las arterias del polígono de Willis, entonces cuando se rompen nos va a ocasionar una hemorragia subaracnoidea, que es en el 85% de los casos. En un 10% de los casos podemos tener una hemorragia perimencefálica no aneurismática o malformaciones arteriovenosas. Bueno, ¿cómo vamos a tratar estos manejos o a enfocarlos? Primero que todo, les vamos a realizar una tomografía de cráneo simple cuando tengamos la sospecha de que nuestro paciente pueda tener una hemorragia, porque la tomografía de cráneo simple va a ser muy específica para identificar lesiones hemorrágicas en nuestro paciente.
pero tenemos que tener en cuenta que tiene que ser en las primeras 6 horas para que sea mucho más sensible y específica a hemorragias. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una hiperdensidad en el polígono de Willis, o también en las cisternas o en basales o en las fisuras de Silvio. Si por el contrario no vemos que la tomografía salió normal y que nuestro paciente permanece sintomático y nosotros seguimos sospechando que puede tener una hemorragia, le vamos a realizar una punción lumbar con el fin de que podamos encontrar de pronto glóbulos rojos crenados, o sea, crenocitos, como lo vemos en la imagen, que nos puede sugerir que el paciente sí está cursando con una hemorragia subaracnoidea. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos una cefalea tipo trueno recurrente, que la podemos definir en que el paciente es más que todo en mujeres, entre los 30 y 50 años. Entonces va a presentar de 2 a 10 episodios de cefalea tipo trueno con similares características, pues, en el transcurso de 1 a 2 semanas. ¿Y qué lo vamos a sospechar? La paciente relata que se puede estar, digamos, desencadenado por actividades como la micción, el baño, la valsalva, las actividades sexuales, cambios emocionales, sobre todo, digamos, en la menstruación. Podemos ver que después del parto, si la persona, pues si fue gestante, después del parto lo podemos encontrar, uso de marihuana, embriaguez, uso de sustancias serotoninérgicas o simpático-mimérgicas. También como los AINES, el acetaminofén, antidepresivos, todo eso que nos pueden causar como este tipo de cefalea trueno recurrente. Para decirles que es muy importante que aquí las imágenes casi no nos van a servir porque normalmente no se va a encontrar nada. Lo que pasa con este tipo de cefaleas es que hay una vasoconstricción de las arterias, lo que nos va pues como a causar este tipo de dolor. Entonces se puede encontrar como un signo que se llama collar de cuerdas, creo. Y pues este collar de cuentas, perdón, va a ser como una vasoconstricción y una dilatación de la arteria, y así sucesivamente. Por eso es que se llama así, pero normalmente no se observan ninguna normalidad. Bueno, la cefalea gravativa ortostática es la que nos indica un cambio de posición. Entonces vamos a encontrar que son cefaleas por hipotensión intracraniana o hipertensión intracraniana. En esta diapositiva vamos a hablar de la hipotensión intracraniana, que normalmente se da cuando el paciente está parado, pues a los pocos minutos de que se para, de que tiene la posición sedante, y mejora cuando el paciente se acuesta o se relaja. Bueno, esta normalmente se asocia que es una cefalea que se da en región occipital, que puede ser de leve intensa, pues de leve a moderada intensidad, generalmente puede ser opresiva y puede causar, digamos, síntomas como rigidez de cuello, síntomas cocleovesiculares como tinitos, mareos, hipoacusia, y se asocia mucho con la punción lumbar. O sea, después de que al paciente le hicieron una punción lumbar, después de 5 a 7 días va a empezar a presentar este tipo de cefaleas. Pero si el paciente no tiene ningún antecedente de que tiene una punción lumbar, pues por cualquier motivo, y presenta las mismas características de esta cefalea, entonces tenemos que pensar que el paciente pueda tener una fisura, que esté saliendo líquido cefalorraquídeo espontáneo. ¿Por qué se da este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, en la punción lumbar puede que haya como una fuga espontánea de ese líquido cefalorraquídeo que va a bajar la presión que normalmente, que fisiológicamente lleva. Entonces lo que nos va a causar que haya una hipotensión intracraneana y lo podamos manifestar en el paciente. Bueno, como manejo de elección, simplemente se haría para el paciente que sabemos que no le hicieron una punción lumbar. Le vamos a manejar reposo, pues que repose, líquidos endovenosos, cafeína, aminofilina. La verdad, pues buscamos en qué servía la aminofilina, porque se usa más que todo en asma, porque ayuda en la broncoconstricción, en el broncoespasmo. No encontramos bien cuál era la utilidad en cefalea, pues eso ya, que si no lo puede resolver el profe, pues sería muy bueno, porque no encontramos como para qué servía.
Bueno, si la punción lumbar no es la causa de esto, le podemos hacer un estudio al paciente con resonancia de cráneo y también de columna contrastadas para identificar si hay fugas, pero lo que pasa es que como muchas veces esas fugas son muy pequeñas, pues no se van a ver. Si digamos el paciente está muy grave y se ve pues en la fuga, en esta resonancia, se puede mandar a cirugía. Pero también uno que es muy específico son los parches hemáticos epidurales, que lo que hacen es que aumentan la presión del líquido cefalorraquídeo, entonces nos pueden ayudar como a compensar esto cuando no se tiene como otro manejo. Bueno, ahora la asociada a hipertensión. Pues ya cuando nos referimos a hipertensión, es todo lo contrario. El paciente cuando se acuesta empeora al empezar como la cefalea y cuando se para el paciente mejora. Entonces ocurre, el 90% presenta, digamos, una cefalea difusa, opresiva, pulsátil, que se exacerba con maniobras de valsalva o agacharse o algo así. También se puede asociar con síntomas como tinnitus, diplopía horizontal, con parestesia del sexto nervio craneal, o sea, el motor ocular externo, y la mayoría de las veces se puede asociar a un papiledema. Bueno, estas son las manifestaciones clínicas y también qué lo desencadena. Y ya cómo lo vamos a enfocar. Tenemos que tener en cuenta que hay otras causas externas que nos pueden causar también una presión intracraneana, como están la trombosis de senos venosos, una masa, una hemorragia o una lesión que ocupe pues en el cráneo, en el cerebro. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una resonancia magnética con venografía. Entonces, podemos encontrar muchas características que nos pueden hacer pensar que el paciente tiene una hipertensión intracraneana, porque se pueden ver dilatación de las vainas de los nervios ópticos, tortuosidad del trayecto de los nervios ópticos, aplaneamiento del polo posterior de los globos oculares, se puede ver imagen en silla turca vacía, pero luego también tenemos que realizar una punción lumbar. ¿Para qué? Para que miremos la presión de apertura de ese paciente. Lo tenemos que realizar en decúbito lateral, que el paciente se acueste en decúbito lateral, para que la presión lumbar, tanto cefálica, se igualen. Bueno, en caso de que tengamos una hipertensión intracraneana idiopática, que es muy frecuente porque se dan en jóvenes que son obesos o que tienen sobrepeso, el manejo consistiría en disminuir obviamente la presión intracraneana mediante líquido cefalorraquídeo, con punciones lumbares, y también le podemos poner acetazolamida, que es un inhibidor de la enzima anidrasa carbónica, que nos puede servir en este caso porque ayuda a disminuir esas presiones. Y normalmente se empieza la dosis es de 250 miligramos hasta 400 miligramos día. Se puede iniciar entre 200 a 500. También le tenemos que decir al paciente que tiene que disminuir de peso, y si la cosa es muy grave, si el paciente está muy grave, ya se tiene que mandar una derivación ventrículo-peritoneal. La cefalea en embarazadas es muy importante porque en embarazadas la principal causa que tenemos que pensar es una migraña, pero como el embarazo da un efecto protrombótico en las pacientes, y no solo en el estado de gestación, sino después del parto, o las mujeres que toman anticonceptivos, eso lleva como un estado de protrombótico que nos va a hacer como más riesgos para que las pacientes generen trombosis de senos venosos. Entonces, tenemos que identificarlo para no pasarlo por alto. Por ejemplo, en el primer trimestre vamos a ver que es más frecuente encontrar migraña e hipertensión intracraneana idiopática. También en el segundo trimestre vamos a ver que la más común es la migraña, y en el tercer trimestre vamos a ver que son las trombosis de senos venosos, como la preeclampsia, la apoplejía pituitaria o el síndrome de Sheehan, que es la necrosis de la hipófisis. Bueno, entonces, ¿qué enfoque vamos a darle a nuestra paciente?
La imagen de elección aquí es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque no es teratogénica, porque no utilizamos medios de contraste, porque los medios de contraste como el gadolinio o el yodo son teratogénicos para el bebé, pues para el feto, perdón. Entonces, esa es la imagen de elección. Tenemos que mandarla siempre con venografía. ¿Por qué? Por la sospecha de la trombosis de senos venosos, que es tan frecuente en las maternas. Y bueno, el tratamiento, ¿qué va a consistir? El acetaminofén, por lo que es mucho más seguro para, para el feto. Entonces, se puede utilizar en el segundo y hasta la semana 32. La metoclopramida, si digamos la paciente presenta cuadros eméticos, porque ya sabemos que también el esfuerzo puede empeorar la migraña. Se puede utilizar los triptanes o no haber incrementado en el riesgo de preeclampsia y parto o pretérmino en etapas finales del embarazo, pues son seguros. O los opioides, pero pues se deja como de última opción. O, bueno, no de última opción, sino que hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo con la dependencia, porque pues ya sabemos que estos medicamentos son de difícil control para los pacientes. Bueno, ahora la cefalea en mayores de 50 años, tenemos que tener presente que estas cefaleas pueden ser que sean las primarias que el paciente presentó en la juventud, o puede que sean causas secundarias. Entonces tenemos que hacer una tamización principalmente para estas causas que vemos aquí en las diapositivas. Por ejemplo, la arteritis de células gigantes, que principalmente sean mayores de 70 años, en las regiones temporales la podemos identificar, como se ve en la imagen, como arterias tortuosas, dolorosas, que el paciente Nancy, se te silenció el video. Hola, ¿hasta dónde quedé? Cuando empezaste a hablar de la diapositiva. Bueno, voy a empezar. Bueno, la cefalea en mayores de 50 años, normalmente las vamos a ver que los pacientes con cefaleas pueden que ya venían con un antecedente en la juventud, o puede que sean por causas secundarias. Por ejemplo, una de las causas más importantes es la arteritis de células gigantes, como la vemos en la imagen, que la podemos identificar porque son las arterias temporales tortuosas, se le resaltan al paciente, son dolorosas, se da más que todo en pacientes mayores a 70 años. El paciente puede presentar pérdida de peso como síntomas, fiebre, puede presentar alodinia, puede presentar claudicación mandibular, o sea, al inicio de que mastica algo, muerde, le duele. Pueden presentar polimialgia reumática, pueden presentar alteraciones visuales. Y como diagnóstico de estos pacientes sería mandarles como una ecografía Doppler de las arterias temporales. Pero en verdad lo que nos va a hacer el diagnóstico definitivo va a ser la biopsia de las arterias temporales. Tenemos que tener en cuenta que la PCR puede estar elevada, como la BCG, normalmente más de 50 milímetros por hora, y ya también tenemos como otros diagnósticos el síndrome de apnea obstructiva del sueño, neoplasias, o ya también como cuadros de sobreanalgesia, porque eso es de una de las principales causas que nos puede dar cefalea, como los vamos a ver aquí, que este ya es otro nuevo patrón de cefalea, que es también de un inicio, o sea, lo podemos, digamos, definir como que es un cambio en el patrón, no es un cambio en el patrón, sino en la intensidad de esta cefalea. Muchas veces los pacientes vienen que son diagnosticados con migraña, dicen que tienen, o sea, como aumento de su intensidad, más no un cambio en el patrón. Aquí lo que hablamos es que, digamos, que yo tengo una migraña y entonces me dio una cefalea tipo tensional. Aquí ya sí como que podemos diferenciar estos dos tipos de cefaleas que nos pueden hacer que hay un cambio en el patrón que presentaba el paciente. Bueno, aproximadamente pues el 40% de los pacientes con un nuevo tipo de dolor de cabeza, que normalmente va de mayor a 4 semanas y menor a 6 meses, tendrán una cefalea secundaria.
Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que una de las principales causas de que esto ocurra es el sobreuso de analgésicos, porque la gente o también los mismos doctores no educan al paciente, entonces empiezan a tomar por cualquier tipo de dolor, lo va haciendo que eso a largo plazo nos pueda generar como una cefalea secundaria. Bueno, entonces como lo vemos en las diapositivas, digamos si tenemos una cefalea tipo tensión, la podemos asociar que hay un sobreuso de opiáceos o AINES. Y cuando es similar a migraña, puede ser que haya un sobreuso a los triptanes. La cefalea diaria o casi diaria se define como una cefalea que ocurre más de 15 días por un mes, con consumo de más de 15 días por mes, de más de 3 meses, de analgésicos simples como acetaminofén, aspirina, AINES, o más de 10 días por mes, por más de 3 meses, de cualquier tipo de analgésicos o solo uno. En todo caso, hay que tener en cuenta que esos pacientes, pues como pueden presentar este tipo de cefaleas, hay que descartarles pues también una causa secundaria, y ya sabemos que la principal causa que tenemos que descartar en pacientes con cefalea tipo trueno es la hemorragia subaracnoidea. Y digamos, en las primeras diapositivas que Sebas mostró, que eran las banderas rojas con la memotecnia de tienes grave tu boca, bueno, ahí pueden encontrar como todo el resumen de lo que le dije, también con sus estudios. Y ya, esta es nuestra bibliografía y gracias. Chicos, felicitaciones, en serio que Pati, bien. perdón.